Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Historia del Tarot. Saludos a Riusfer, que sigue muy puntual la lectura de este libro. Estamos leyendo el capítulo número 4, que se llama La historia del tarot en la historia de la adivinación. El tema número 3, la edad de oro de la cartomancia, y el día de hoy vamos a leer La fortuna de las cartas. Los autores que acabamos de mencionar han inaugurado dos tendencias que continuarán en la historia del tarot. Por un lado, después de Eteila, la cartomancia continúa como tal, es decir, asistimos a la publicación de muchos libros que ofrecen tiradas de cartas para leer el futuro y responder a las preguntas de los consultantes. Estas obras son de varios tipos. Encontramos algunas que ofrecen impresiones de cartas ordinarias o tarots, y podemos decir inmediatamente que las impresiones de tarots son poco frecuentes en el siglo XIX, u otras que ofrecen impresiones del sistema Eteila, por ejemplo, Le Grand Eteila o L'Art de Thierry Lecartes de Julia Orsini, sibila del suburbio de Saint-Germain, París, alrededor de 1850. Julia Orsini es en realidad Simon Bloquel. La mayoría de las veces los libros de cartas ofrecen abundantes de impresiones de varios juegos, cartas, a veces tarots de Eteila, etc. También hay nuevos juegos y oráculos específicos publicados con sus correspondientes obras, creados especialmente para la cartomancia, siendo el más famoso el de Marie-Anne Adelaide Lenormand, 1772-1843. La famosa sibila de los salones, porque parece que la cartomancia es más específicamente femenina. La mayoría de los libros se dirigen a un público femenino, como muy gentilmente afirma esta introducción al Petit Oracle des Dames, puesto que el amor y la ternura dieron origen a la adivinación, debe haber sido necesariamente el sexo femenino al que tuvo que tener acceso. Algunos autores no dudan en tomar un seudónimo femenino, lo cual es bastante poco frecuente en esta época, y es muy revelador de la feminización de esta práctica, como Simon Bloquel, que se hace pasar por una sibila de barrio de Saint-Germain, como acabamos de ver. Por otra parte, después de la Cour de Hevelin, vemos el surgimiento de todo un movimiento oculto y especulativo en torno al tarot iniciático. Su verdad, lo que contendría en términos de enseñanzas a transmitir a los discípulos, un movimiento cuyos autores no están necesariamente interesados en las echadoras de cartas e incluso las miran con cierto desdén. La búsqueda de la verdad y la sabiduría es aquí un asunto de hombres iniciados, maestros y magos. En este contexto, el tarot se convierte en un soporte para las consideraciones ocultistas y filosóficas. Eliphas Levi, uno de los primeros en escribir sobre el carácter oculto del tarot, después de Cour de Hevelin, no dará ninguna indicación adivinatoria, simplemente especulará largamente sobre el libro de Hermes. Además, el eminente Papus escribió dos libros sobre el tarot, uno de ellos en un sentido iniciático y esotérico, Le Tarot de Bohemins, 1889, y el otro sobre Le Tarot Divinatory, 1909. Su introducción en este segundo título es clara sobre el desprecio de los ocultistas por las echadoras de cartas. Incluso se plantea si se pueden echar las cartas con el tarot, como si no fuera tan obvio, y añade, estudiar las tiradas de cartas para un escritor supuestamente serio, ¡qué horror! Esto revela mucho sobre la actitud de los ocultistas hacia la cartomancia. Papus en una excepción al escribir, y este es el propósito de su libro. Ningún estudio es un horror y hemos aprendido muchas cosas curiosas al estudiar el tarot adivinatorio. Se puede decir que estos dos enfoques se encontrarán en la segunda mitad del siglo XX. La mayoría de los autores tenderán a hacer del tarot una herramienta de adivinación o meditación. Hasta entonces, también se puede decir que no hay muchos autores que hayan escrito sobre el tarot oculto o iniciático en Francia, en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Eliphas Levi, Paul Christian, Papus y Oswald Wirth fueron los pocos autores importantes en este campo. Volveremos sobre ellos más adelante. Mientras tanto, veamos cuál es la situación de la cartomancia. Como hemos dicho, los libros publicados en esa época no están dedicados específicamente a las cartas del tarot. De hecho, la práctica de la adivinación solo por el tarot es tardía. A lo largo del siglo XIX, las obras de cartomancia mezclan las prácticas. Algunas incluso hablan de la cartomancia en un contexto más amplio, donde se mencionan otras mancias.
como este título publicado en 1899, por ejemplo, Les Sciences Mystérieuses, Les Lignes de la Main, La Écriture, La Physionomie, La Étude de la Tête, Les Secrets des Cartes, Étude Nouvelle. Y como dice el autor de este libro, es muy difícil obtener los tarots auténticos y las cartas especiales de las verdaderas cartománticas, y nuestro objetivo es permitir que cada uno de nuestras lectoras pueda dibujar sus propias cartas. Una vez más vemos que la cartomancia y otras prácticas adivinatorias se dirigen a un público femenino, pero también que el tarot no es a menudo el centro de atención y que son las cartas corrientes las que se ofrecen con más frecuencia. En algunos libros incluso está escrito que el tarot es de difícil acceso, caro y sobre todo que la práctica de este juego difícil, secreto y a veces peligroso está reservada para los videntes profesionales. La mayoría de los libros, por lo tanto, ofrecen tiradas para juegos de 32 y 52 cartas. Con el mazo de 32 cartas se proponen principalmente 3 métodos: el método francés, el método italiano y el método de Eteila. El primero ofrece varias tiradas con 3, 7 o 15 cartas. Este sería el método más comúnmente utilizado, o con 21 cartas. Estos métodos de tirada se clasifican en recto e invertido, como para las asociaciones de cartas. En el caso de las asociaciones se proponen páginas muy largas para aclarar el significado de las combinaciones. 7 de corazones y 10 de picas significan, o encuentros de cartas del mismo valor, 3 jotas significan. Se puede observar de inmediato que estos significados son lo más variados posibles. Cada autor tiene los suyos. Un rey de diamantes podría ser para algunos un hombre altanero y arrogante, para otros un hombre de campo o un hombre rubio. Esto muestra la abundancia de información y la complejidad que pueden conllevar este tipo de escritos. En algunos escritos incluso hay tablas de significados para las mismas cartas que cambian dependiendo de si se tiran con barajas de 52 o de 32 cartas, o con cartas del tarot. Esto nos recuerda a La Art de tirer les cartes de Mary, que ya hemos mencionado, que propone 3 conjuntos de significados diferentes. Así, para el Rey de Corazones, nos da en la lista de significados del juego de 52 cartas, un hombre casado, y en la de 32, un matrimonio, lo cual es significativamente diferente. Para el Rey de Copas del tarot, habla de un hombre rubio y de un buen matrimonio. Este libro también proporciona tablas de significados para las combinaciones de cartas, y cuando son del mismo color, es difícil, pues, reportar sobre esta abundancia de dibujos y significados de cartas. Esto puede explicar en parte por qué las tiradas adivinatorias, después de la década de 1970, volvieron principalmente a las cartas del tarot, con una preferencia por las tiradas con los arcanos mayores. Todavía existen manuales para tirar las cartas comunes hoy en día, pero son mucho más escasos. Podemos añadir aquí que algunos autores como Papus proponen utilizar los arcanos menores de las cartas correspondientes del tarot para realizar todas estas tiradas. Dejamos a modo de ejemplo la tirada que más comúnmente se utilizará de entre todos estos métodos. Nos dará una idea de lo que eran. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Historia del Tarot. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura.